Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a este episodio de NBN en español, la versión hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Rodrigo del Río Joglar. En este episodio contamos con la invaluable presencia de Jens Andermann. Hoy revisaremos su libro Tierras en Trance, Arte y Naturaleza después del Paisaje, publicado en la editorial Metales Pesados el año 2018. Jens Andermann es profesor en New York University. Su vasto trabajo se ha dedicado a descifrar claves fundamentales en las artes, el cine, la literatura, la arquitectura y en general en la cultura material de América Latina, y en particular sus intersecciones con los legados de la colonialidad y el extractivismo. Además, Jens Andermann es editor del Journal of Latin American Cultural Studies y es autor de los libros Mapas de Poder, una arqueología literaria del espacio argentino, del año 2000, The Optic of the State, Visuality and Power in Argentina and Brazil, del 2007, New Argentine Cinema, del 2011, y Tierras en Trance, texto que discutiremos hoy. Bienvenido, Jens. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por invitarme al programa. Un placer. El poeta Vicente Huidobro escribía en su eufórico manifiesto vanguardista Non Serviam de 1914: y aquí que una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre natura: Non serviam, no te serviré. En Altazor, poema de la disolución de la vanguardia, escrito en 1931, ya pasadas la Primera Guerra y el crack del 29, Huidobro invoca a la naturaleza en cambio como una fuerza productiva. Dice: silencio, se oye el pulso del mundo como nunca pálido. La tierra acaba de alumbrar un árbol. Creo que son precisamente oscilaciones como las de Huidobro frente a la naturaleza, estas transformaciones de este vanguardista, este trance, la textura misma del libro sobre el que hablaremos hoy. Jens, quería comenzar pidiéndote que nos contaras un poco sobre la premisa del libro. ¿Cómo pensaste el trance como objeto de estudio? ¿Cómo indagar en las postrimerías del paisaje te permitió hablar sobre los debates contemporáneos sobre pensamiento ambiental, crisis ecológica y antropoceno? El libro tuvo una gestación, digamos, larguísima. Me llevó en todo casi 10 años escribirlo, desde, digamos, la primera idea de, ¿no? Por ese lado hay algo para investigar a la forma final del libro, en parte porque me derivé a otros proyectos, el proyecto de cine argentino que mencionás, que fue más bien un encargo, pero también porque por mucho tiempo lidié o no supe lidiar con una dificultad que era la de cómo ir más allá del paisaje, ¿no? El libro había empezado como un proyecto que trataba de mirar los vaivenes, el periplo, digamos, de la forma paisaje por la modernidad latinoamericana, desde una vaga intuición, como, ¿no? Son siempre esas intuiciones que nos hacen iniciar ideas, proyectos, de que de algún modo los cambios en la, digamos, geografía humana latinoamericana, ¿no? De un lugar predominantemente rural, agrario, etcétera, ¿no? A un continente hiperurbanizado, tenía que de algún modo plasmarse en la manera en que esa forma atraviesa distintos idiomas estéticos, desde el más obvio, que es la plástica o la pintura, a las iteraciones verbales, poéticas, ¿no? Nombraste a Huidobro, y ahí obviamente uno podría pensar también en Vallejo y tantos otros, ¿no? Grandes poetas y también narradores. El problema es que en cierta medida
el corpus o lo que trataba de construir como un corpus no me respondía tan bien a esta pregunta. O sea, ahí donde encontraba paisaje, ¿no? Estas transformaciones escaseaban en realidad, ¿no? O el paisaje se evocaba en un modo nostálgico. Pensemos en textos como Don Segundo Sombra, ¿no? Que es ese paisaje en retiro, pero que cada vez se vuelve a traer a la escena como algo que es también inmóvil o invariable, ¿no? Obviamente hay una tensión, una paradoja ahí en esa misma nostalgia, pero desde dentro de la forma paisaje encontraba muy difícil, ¿no? Trabajar esta paradoja. Y por otro lado, había objetos, obras que se ubicaban por fuera de lo que aún podía pensarse como un marco paisaje y que trabajaban más bien con vibraciones, materialidades, con constelaciones de cuerpos, y donde la dimensión del espacio estaba presente, pero no en el formato paisaje, ¿no? Y por más que nunca hay, o por lo menos muy pocas veces, un momento así, eureka, para mí el momento en que empecé a preguntarme, y si doy vuelta a esta pregunta, ¿no? Si más bien lo enfoco desde la pregunta de qué es lo que adviene una vez que el paisaje deja de funcionar como forma, como paradigma cultural, qué es lo que surge, ¿no? En esa ausencia. Y me encontraba con que ni siquiera esa pregunta era necesariamente muy original, ya la habían planteado personas como Jean-Luc Nancy, o como después encontré, una vez que me relancé a la investigación desde ahí, incluso productores culturales, intelectuales, escritores latinoamericanos como en Argentina uno de esos polymaths, ¿no? Historiador de teatro, sociólogo, folclorista llamado Bernardo Canal Feijó, que había escrito unos textos en torno a la idea de despaisamiento, ¿no? Que obviamente me venía muy bien para volver a poner esta idea de que el paisaje en algún momento fracasa, deja de funcionar, ¿no? En un contexto de transformaciones más largas, políticas, sociales, económicas, de lo que justo cuando había remapeado un poco ese tema, empezaba a pensarse en el campo como extractivismo, ¿no? Y entonces ahí encontré una manera nueva de plantear ese problema y de repensar algunos textos que, como la película de Glauber Rocha, Tierras en Trance, siempre había querido analizar en ese marco, ¿no? Y justamente la forma del trance a la que hacías alusión al principio, me parece que sirve para, o es uno de los modelos, de las metáforas conceptuales que nos permiten pensar por fuera de la forma paisaje, ¿no? Una relación estética con el entorno, con lo más que humano, porque como práctica cultural ya está instalada, ¿no? Ya estaba funcionando, digamos, silenciosamente al lado del paisaje, pero una vez que ponemos el paisaje en suspenso, estas alternativas vuelven a tomar voz, ¿no? Y a jugar un papel más fuerte. Entonces, eso no sé si era la pregunta, pero me llevó a contarte un poco la genealogía del texto. No, está buenísimo. De hecho, me hace pensar en estas transformaciones largas de las que estás hablando, ¿no?
Y la narrativa del libro muestra un gran lapso de tiempo, ¿no? Que comienzan los tiempos, entre comillas, heroicos, ¿no? De la modernidad, las vanguardias artísticas y literarias, la arquitectura modernista, Le Corbusier mismo, ¿no? Visitando Sudamérica, y acaba con formas contemporáneas donde lo moderno no aparece de la misma manera. Citando a Alejandra Laera, aparece más como una especie de modernidad en remisión. Quería preguntar qué efectos tiene contrastar, casi como un montaje, estos dos momentos de la cultura latinoamericana moderna. Muy bien, sí, eso me parece que remite un poco a la arquitectura del libro, que como bien dices, va y viene entre tiempos, entre geografías, o sea, hay muchos saltos, ¿no? Muchos ires y venires, pero en el fondo hay dos o quizás tres momentos que el libro trata de poner en conversación, que es, por un lado, como el paisaje decimonónico, ¿no? Este paisaje, o este momento donde el desplegar un paisaje nacional, como en Sarmiento, como en Euclides da Cunha, como en tantas ficciones fundacionales latinoamericanas, es como la operación de base, ¿no? Que funda culturas nacionales, literaturas nacionales. Y hay un modo de revisitar y de desensamblar críticamente, ¿no? Este momento fundacional por parte de las modernidades de la primera mitad o del primer tercio del siglo XX, más fundamentalmente por las vanguardias, y el primer tercio del libro se dedica justamente a esto, ¿no? Pensando el paisaje decimonónico en su duplicidad fundamental, ¿no? Porque el paisaje no solo es esta imagen o imagen verbal representando, ¿no? Un territorio y reclamando este territorio para la imaginación, es también, ¿no? Las operaciones que son también siempre operaciones estéticas que se realizan sobre territorio, ¿no? Jardines, parques, arquitecturas varias, ¿no? Que transforman no solo lugares específicos, sino también idearios de la naturaleza, ¿no? Entonces, por un lado, es el campo arquitectónico, ¿no? que vuelve en la modernidad latinoamericana a convocar una noción muy fuerte de la naturaleza, del espíritu del lugar, ¿no? Como una especie de protocolo fundante, ¿no? Del hecho arquitectónico, y por otro lado las transformaciones en los modos de viajar que dan lugar, ¿no? A representaciones novedosas que ya están al borde, ¿no? en el abismarse de la forma paisaje. Y por otro lado, el libro estudia procesos y hechos estéticos mucho más diversos y mucho más contemporáneos, digamos, del arte post-conceptual en adelante, ¿no? Que en el caso latinoamericano a veces se superpone con el land art norteamericano, pero también va por caminos diferentes. Entonces la dificultad, el desafío era, ¿no? Cómo construir una bisagra entre estos dos núcleos del libro, y encontré este núcleo, o me parece, de una forma un poco anacrónica en la larga producción, entre comillas, regionalista, ¿no? que aparece, que atraviesa desde los años 20 hasta los 60. O sea, el regionalismo a largo plazo, o pensando, ¿no? en perspectiva larga, donde me parece
hace su aparición, algo que no aparece en los modernismos cosmopolitas, ¿no? de las capitales, o al menos no con esa intensidad, que es la presencia de lo no humano o de lo más que humano, no como fondo, no como escenario, sino como actor, como agente, ¿no? Como coagencialidad, diríamos hoy. Eso me interesaba mucho porque lo encontraba de una forma muy actual, ¿no? Muy candente, en textos que, por más que no habían sido no canónicos, como en la obra de Quiroga, por ejemplo, habían sido relegados un poco hacia la literatura infantil, lo fantástico, o sea, no, márgenes de la modernidad latinoamericana. Y esto me parece refleja, desde otro punto de vista, una nueva centralidad del margen como el lugar donde las luchas extractivas tienen su lugar, tienen su centro, ¿no? La nueva centralidad del margen dentro de discursos políticos, ecológicos, dialoga, me parece, de manera interesante con una recuperación de márgenes de la modernidad cultural latinoamericana, ¿no? Que se vuelven a ser legibles en esta clave. Y en esa clave regionalista que propones, me acordé mucho, ¿no? En esas indagaciones en ese ensayismo regionalista, ¿no? Que ya citabas al comienzo, o ese neorregionalismo en el cine latinoamericano contemporáneo. Me recordaba mucho al relato que hace Ángel Rama en Transculturación Narrativa, en la que muestra, ¿no?, cómo el regionalismo hace este compromiso dialéctico entre tema regional y forma cosmopolita. Y me recordaba a Rama precisamente como una especie de oposición teórica casi, ¿no?, de tu relato al relato de la transculturación. Los regionalismos que muestras a veces son trans, a veces anti, a veces contramodernos. Quería preguntarte entonces directamente, ¿cómo se posiciona tu exploración del regionalismo frente al argumento de explicación ya clásica de Rama, este metarrelato del latinoamericanismo, que tantos libros ha justificado, ¿no? Que es una muy buena pregunta. De hecho, he vuelto a pensar justamente en ella a partir de un trabajo que va a estar en la iteración en inglés del libro sobre La caída del cielo, The Falling Sky, de David Copenhaver, ¿no? Porque es interesante que Rama, justamente en esta parte del libro sobre transculturación, que trata de hacer un mapa, ¿no? de pensar las regiones y subregionalidades y su efecto en la producción cultural, habla, incluso usa la expresión la zona extractiva, y habla de algunos textos que podríamos pensar hoy día como precursores de un texto testimonial chamánico como el de Copenhague, ¿no? Y reflexiona de manera Rama muy interesante sobre digamos, la pérdida de riqueza sinestética que significa la transposición, ¿no?, de esta experiencia ritual cosmológica mucho más vasta en el formato texto, ¿no?, en el formato testimonio. En este sentido, lo pienso a Rama no tanto como un adversario, sino como, ni tampoco como precursor, ¿no?, pero sí como alguien que en un contexto conceptual teórico diferente, ¿no?, que era uno fuertemente marcado por teorías de la dependencia, ¿verdad? Ya estaba intuyendo algunas de estas complejidades en la relación entre, ¿no?, zonas extractivas y zonas, pongamos, de manufactura o de exportación, nombre que no le pone Rama. Entonces, eso está de forma incipiente en
en el texto. Y me parece rico como experimento volver a pensar incluso en una categoría como transculturación narrativa para pensar hoy día un texto como el de Copenhague que está tratando de poner en juego ciertas formas de la comunicación chamánica con seres humanos, pero también no humanos, ¿no? Para atravesar bordes, fronteras culturales y hablarnos a nosotros como lectores blancos. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, me parece que hay zonas del regionalismo que quedaron ofuscadas de tanto la mirada de Rama como de revisiones posteriores como la de Carlos Alonso, ¿no? Que volvieron a leer el regionalismo sobre todo en clave de una respuesta a una modernidad metropolitana cosmopolita, ¿no? Y que trataba de construir una contramodernidad con recurso a lo que esta otra modernidad solo podía entender como lo tradicional, ¿verdad? Y esto me parece sigue siendo un momento importantísimo en reconsiderar esta producción, pero lo que le faltaba quizás considerar a Rama es que esta tradición o esto que, ¿no?, la metrópoli solo puede ver en cuanto a tradición es tal porque todavía no ha adoptado del todo un tiempo humanista y teleológico, ¿no? Hay temporalidades, como dijiste, de más larga data, animales, vegetales, climáticas y temporalidades, que este regionalismo todavía sabía convocar a través de la, entre comillas, tradición, y que el modernismo cosmopolita no supo escuchar ni tampoco, ni siquiera, ¿no?, su revisión crítica por parte de Rama y otros posteriores. Me parece que eso tiene que también nuevamente que ver con los nuevos vocabularios que nos han aportado décadas de ecocrítica, environmental humanities, críticas del extractivismo, buen vivir, abordajes con los cuales no siempre necesariamente coincido, pero, ¿no?, que han posibilitado volver, ¿no?, a estas producciones, a estos textos en otra clave. Y parte de esa posibilidad, ¿no?, que traes al lugar al preguntarte la pregunta de la complejidad, de los tiempos profundos, digamos, de la modernidad, me parece que tiene un efecto, ¿no?, en el corpus del libro. Y en el corpus sobre todo porque el libro se mueve, desde la perspectiva del lector, fluidamente entre materiales y objetos aparentemente heterogéneos. Movilizas la arquitectura de Juan O'Gorman, los cuentos de Quiroga, las instalaciones de Elio Chichica, instalaciones o lo que sea, digamos, es tan en específico que tiene ese valor también, ¿no? O las películas de Reigadas, ¿no?, con una velocidad, una celeritas, dicen en el libro, para hacerle justicia al recorrido que propone. Entonces, cuando estabas escribiendo el libro, Jens, ¿cómo pensaste formalmente la escritura de estos capítulos? ¿Cómo trabajaste las transiciones entre una forma de arte y otro? Hay lugares donde eso es más notorio. De hecho, te voy a preguntar por una después, pero quisiera saber con más en términos generales y sobre el final, ¿cómo es volver al cine desde otras disciplinas como la arquitectura? Tú trabajaste tanto con cine, y el cine vuelve al final. Entonces, como hay algo ahí muy interesante que creo que resulta de esta reflexión. Bien, una de las cosas que quedaron, digamos, de este proyecto anterior semi-abortado, ¿no?, sobre el paisaje y su historia moderna,
era que digamos, el paisaje es una forma anfibia, ¿no? Que atraviesa desde lo verbal hacia, ¿no? Lo cinematográfico, la plástica, la instalación. Y claro que tiene en todos esos lenguajes expresivos una iteración o actualización muy particular también a la historia, ¿no? de este lenguaje. Obviamente el paisaje poético tiene una historia, unos topoi, una cuestión de vertientes estilísticas que no necesariamente se superponen con la historia del paisaje, digamos, cinematográfico, que empieza mucho más tarde y donde incluso la pregunta, ¿no? ¿Cuándo un entorno empieza o deja de ser paisaje para ser simplemente un escenario de acción? Está todavía mucho más por ser discutido, ¿no? que en otros lenguajes. Pero mi propuesta era pretender que se pudiese hablar del mismo paisaje, sea cual fuese, ¿no? el objeto con el cual estoy lidiando en un momento particular del libro, lo cual suena muy bien al planteárselo, pero como tú has identificado muy bien, conlleva una gran dificultad, que es la de cómo hacerle justicia, ¿no? a la riqueza no solo de una obra, sino también de un corpus, una disciplina como la de la historia de la arquitectura, la teoría del arte, etc., sin tampoco enredarse tanto, ¿no? en las especificidades de este lenguaje, digamos, vernacular, para que el libro tenga saltos o cortes profundos. Y eso fue un gran desafío que me parece haber resuelto mejor en algunas zonas del libro que en otras, ¿no? Donde opté directamente por el jump cut porque me parecía mejor dejarlo a la vista que tratar de, ¿no? emparcharlo. Pero muchas veces, incluso ya no hablando de un paisaje, sino, ¿no? de tentativas de inventar desde la estética o desde lo estético otras formas de lidiar con la cuestión del lugar, ¿no? Que es fundamentalmente la cuestión con la que estoy enfrentándome, cómo el lugar puede resistir o mantenerse al menos resiliente, ¿no? ante el empuje de una modernidad, pongamos, espacializante. Entonces, un mismo lugar puede convocar diferentes hechos estéticos, ¿no? Entonces, hay varias tramas del libro que convergen, por ejemplo, en Río de Janeiro, ¿no? Está el jardín del techo del Ministerio de Educación y Salud de Roberto Burle Marx, que remite a Le Corbusier, pero también muy cerca en otro hito del modernismo, que es el Museo de Arte Moderno, ¿no? Construido sobre un parque que proviene del derrumbe de un morro, de una colina. Después tendrá lugar un performance clave de Elio Oiticica, de los Parangoles. Entonces, lo que te trato de decir es algunos lugares, espacios, geografías, ¿no? se van ensanchando de, pongamos, capas geológicas, ¿no? de hechos culturales, y eso que dicho para el ejemplo de Río de Janeiro, también después se puede construir con otra trama para el Amazonas, ¿no? Entonces son lugares claves, son lugares críticos a los que el arte, o más bien las artes, vuelven una y otra vez, y cada
una de esas vueltas de algún modo también hace alusión, ¿no?, a las intervenciones previas, y me parece que entonces son los lugares más que las tramas disciplinarias las que finalmente me ayudaron al menos, ¿no?, a construir una narrativa crítica y hacer que el libro no sea simplemente una colección de artículos sueltos. En pos de hacerle justicia a esa finalidad, yo creo que es importante decir que, a pesar de que tú declaras que la cuestión del lugar es central, y estoy completamente de acuerdo, es muy curioso cómo aparece por todos lados y en todo momento el movimiento, y sobre todo preguntas de temporalidad dentro del libro. Tú los llamas contratiempos o contrarritmos gozosos, ¿no? Son materiales que cruzan todo el libro. Entonces, para quien no lo ha leído todavía, ¿por qué crees que vuelve a aparecer insistentemente esta reflexión sobre el tiempo en circunstancias de que la pregunta es por la ausencia del paisaje, por la retirada del paisaje? Bueno, en primer lugar, porque la cuestión del paisaje y del lugar es una cuestión también temporal, ¿no? No es solo una cuestión que remita a la noción de espacio. Te respondo quizás a través de la coda del libro, ¿no?, que es una meditación sobre dos poemas que me permitieron volver justamente un poco a esta cuestión de la construcción del libro, sobre cuestiones del ritmo, del movimiento, del compás, que, como bien dice, son cuestiones más bien relacionadas con el tiempo, ¿no?, o con el modo en que un cuerpo habita el tiempo. Son dos poemas, el Gualeguay de Juan L. Ortiz y más bien un poemario sobre o en torno al río Capibaribe, por João Cabral de Melo Neto, el poeta brasileño. Y ahí, claro, por un lado es una metáfora, una figuración muy antigua, la del río como el poema, la del poema como el río, pero que en ambos casos me interesaba mucho porque ambos poetas tratan de llevar esta figuración a un extremo de casi materialización, ¿no? O sea, tan lejos que pueda llevar el idioma, el lenguaje verbal, esta relación con lo líquido, con lo acuático, ¿no?, que es en el fondo un río, ¿no? Son materialidades, es agua, pero también es sedimentaciones, son minerales que atraviesan el espacio y el tiempo, ¿no? Como lo hace también la expresión, ¿no?, la poesía, las palabras, incluso la palabra es de algún modo un hecho fisiológico, ¿no? Es cosas que hace mi lengua en mi boca, y al chocar, ¿no?, como el agua choca contra la piedra, ¿no?, crea un sonido, en fin. Entonces, me parece que una cuestión que está muy relacionada con esta del ritmo y de la temporalidad que planteaste es la de las materialidades, ¿no?, que nos circundan, y nos circundan de una manera que no es simplemente sólida e inerte, ¿no?, sino que es, y tú lo has dicho antes, son otras temporalidades y otras liquideces, ¿no?, que entran en, digamos, contratiempos o contrarritmos con la nuestra. Y entonces la idea del trance es también de pensar en modelos e imágenes de cómo pensar, ¿no?, esta convivencia con otras vitalidades y no vitalidades, en la que entramos una vez que dejamos atrás el modelo del paisaje como forma también de ordenar, ¿no?, ese entorno en torno a un sujeto ojo,
¿no? Que el paisaje de esta forma remueve, ¿no? de este entorno. El paisaje como mecanismo de subjetivación, ¿no? Entonces por ahí entra la temporalidad. Una vez que mergullamos, ¿no? Nos hundimos en estos espacios-tiempos, no lo hacemos más a título de sujeto. Y me parece que uno de los, digamos, ya no a título de sujeto, sino a título de ensamble, uno de los momentos donde esa liquidez conceptual que propones funciona de manera más intensa, es este momento en que reflexionas entre jardines y parques. Ya citaste a Burle Marx, ¿no? Pero recuperas la obra del arquitecto Luis Barragán, ¿no? Mexicano, la del paisajista brasilero Roberto Burle Marx, y la consolidación continental de los parques nacionales, ¿no? En una reflexión que pone en juego tanto los tiempos de la creación artística, de la creación arquitectónica, creación paisajística, con los tiempos de la dominación, ¿no? La especulación financiera y el Estado. ¿Qué intervención te parece que estos materiales específicos están haciendo ahora que retornamos a ellos, desde este presente, digamos, ecológicamente más consciente y más pesimista? Bien, pensamos primero la noción esa de ensamble en relación a los casos que mencionaste, ¿no? Concretamente el capítulo de arquitectura que me costó al principio porque fue una de las disciplinas en las que tuve que formarme al escribir, digamos. Pero lo que me interesaba mucho ahí era que desde lugares muy diferentes, ¿no? Desde un José Vasconcelos que visita a Río de Janeiro en tiempos de la exposición del centenario de la Fundación de Brasil, una arquitectura de exposición muy fin de siècle, muy ornamental, muy poco moderna en realidad, ¿no? Pero ya se exalta al ver cómo esta arquitectura está en consonancia absoluta, según él, con la naturaleza tropical, ¿no? Y apenas 10, 15 años después, Lúcio Costa, Roberto Burle Marx, etc., proponen una arquitectura, a primera vista al menos, absolutamente diferente, ¿no? Geométrica, corbusieriana, funcionalista, que más bien por el contraste resalta, ¿no? el marco natural, pero lo justifican casi con las mismas palabras, ¿no? Esta es la arquitectura que mejor refleja la particularidad de nuestro ser brasilero, de nuestro paisaje tropical, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho después Juan O'Gorman en un momento dice lo mismo sobre su arquitectura en Brasil, y hasta alguien que pongo como entrada a este capítulo como Alejandro Bustillo, un arquitecto menos conocido injustificadamente, pero que hizo una gran obra justamente en los primeros parques nacionales argentinos, donde trata un poco de combinar una idea de rusticidad que proviene de los parques nacionales norteamericanos con otra vez una idea del genius loci, ¿no? Y entonces la pregunta es a título de qué se reclama, ¿no? La naturaleza como la contraseña de arquitecturas tan disimilares, y podemos, ¿no? Poner a Barragán justamente en esta serie, que otra vez hace una cosa totalmente diferente de los jardines públicos de Burle Marx, construye más bien ese, ¿no? Jardín onírico, pero también muy, muy individualista. Entonces, ensamble, volviendo a cerrar paréntesis, me permite justamente pensar el hecho arquitectónico no como la obra del gran demiurgo arquitecto, sino también justamente como el resultado de colaboraciones a veces
voluntarias, a veces involuntarias, ¿no? Donde intervienen procesos financieros, pero también el suelo, el clima que puede o no colaborar, ¿no? en que esta arquitectura tenga o no éxito. Y tomando, digamos, ese paso atrás, ¿no? Volvemos también a una pregunta que es interesantísima hoy en día, que es, digamos, de dónde hoy día juzgamos el éxito o fracaso de estas arquitecturas, ¿no? Porque algunas han recibido, digamos, el cuidado por parte de usuarios del Estado, de gente que usa el parque y así también lo cuida, pero también lo transforma y otras veces no, ¿no? Hay un caso muy interesante que no entró en el libro por falta de lugar, pero que habría que estudiar más, que es un parque, entre comillas, desaparecido de Burle Marx porque primero cae en desuso y después la dictadura argentina, porque fue un diseño en Buenos Aires, lo tapa con una plaza seca para construir un parking, ¿no? Con otra idea de ciudad, y después cuando se trata de recuperar el parque, digamos, la calidad o pésima calidad del suelo ya no soporta, ¿no? Un espacio verde en ese lugar, ¿no? Es un espacio que murió, pero no solo por cuestiones de fracaso estético, sino también por intervenciones políticas contrarias. Entonces, esta es una de las maneras que encontré para, aunque sea de manera un poco transformada, volver a mi antigua pregunta por cómo interactúa lo estético con la historia política, económica, etcétera, sin perder de vista lo formal y lo propiamente estético, ¿no? De este proceso. Muy interesante además esto que hablas del parque, bueno, que no está en el libro, pero que del parque desaparecido de Burle Marx. Aquí en Santiago precisamente está un mural de Juan O'Gorman que se está destruyendo, digamos, que está justo ahí en el Cerro San Cristóbal, y que la naturaleza también lo está reclamando de vuelta, digamos. Y que, claro, el gobierno, en principio, el de Michelle Bachelet, me acuerdo, lo declaró patrimonio y lo empezó a recuperar, pero con el tiempo se dejó de hacer. Está ahí, si uno lo visita, está en la piscina Tupahue. Las plantas están empujando la piedra del mural de piedra de Juan O'Gorman, que también está desapareciendo, así que justamente eso mismo está sucediendo con las obras de ese periodo. Es muy curioso. Quería llevarte a otro lugar. Hay un momento notable del libro, me encanta este momento, que es la lectura que hace sobre la novela de la selva, lo que llamas tú la novela de la selva. Y me llamó muchísimo la atención cómo este concepto literario te permite hablar tanto de los pasos perdidos de Alejo Carpentier como de los textos del Che Guevara y tematizar la guerrilla. Entonces te quería preguntar si podrías contarnos un poco qué produce la forma de la novela de la selva, este concepto literario que es entre género y tema, ¿no? Y tópico, en la lectura histórica de ese periodo, ¿no? Y ese periodo que está tan cruzado por el problema contemporáneo, ¿no? O sobreviviente de la violencia. Quizás empezaría por explicar cómo llegué, ¿no? a esta secuencia que fue menos por los propios textos del Che Guevara que por los textos que se escribieron después, pero digamos como secuelas casi, ¿no? De los textos del Che sobre la Revolución Cubana, que son, por un lado, de la revolución nicaragüense, ¿no? ¿Cómo es? La montaña es más que una inmensa estepa verde, hay como cabezas. Y por otro lado, unos textos sobre la guerrilla guatemalteca, ¿no? En ambos casos, estos son testimonios más tardíos, pero
donde, a diferencia del texto del Che, que es casi pura acción, ¿no? Donde no hay mucha... y esto al principio me planteaba una estupefacción, ¿no? Que el espacio de la Sierra Madre, que está tan presente, incluso romantizado en las fotos que se toman Fidel y el grupo en el Time Magazine, no está en el texto, ¿no? O solo está en cuanto a consideraciones estratégicas de cómo eso beneficiaba o no, ¿no? En cambio, en estos otros textos sí, ¿no? Que ya la presencia de la selva está más fuerte y la selva está ahí tanto como un obstáculo iniciático, ¿no? A superar para curtirse como hombre nuevo, como guerrillero. Pero está también como el espacio de potencialidad de un saber, ¿no? Diferente, fuera del Estado, etc. Y entonces ahí hay ecos muy directos de la novela de la selva. Incluso algunos textos, Los pasos perdidos, ¿no? son aludidos en estos testimonios. Entonces me causaba mucha curiosidad por qué esta conexión no se había hecho antes, ¿no? De leer estos textos en serie con estos otros textos sobre la selva que los habían precedido y que en muchos casos, quizás el más saliente sea el de Rómulo Gallegos, ¿no? De Canaima, remiten también a proyectos políticos, ¿no? Canaima es de algún modo también una novela, o de un modo directo, bastante directo, ¿no? Sobre cierto tipo de clientelismo criollo y su, digamos, superación, ¿no? A través de un héroe que va un paso más allá, ¿no? Atraviesa la frontera, se mete en la selva y finalmente termina en esta comunidad indígena que trata de incentivar para incluso tomar las armas. En fin, hay un subtexto no tan implícito, ¿no? Político ya en muchas de las zonas de la novela de la selva, desde la crítica también, ¿no? al boom del caucho, etc. Entonces, me parece que de manera muy interesante la crítica estética, literaria, ¿no? A la novela de la selva y en torno a cómo lo no humano, lo animal, lo vegetal en la vorágine, ¿no? Empieza a convertirse en coactor y en enemigo en cierta manera, ¿no? del avance de los protagonistas. Ofrece herramientas para releer el testimonio guerrillero, donde parece volver, pero de manera mucho más directa y quizás no tan autoconsciente como en el caso anterior, esa idea de que la selva es un lugar de iniciación, ¿no? Si logramos atravesar la selva, está al otro lado el hombre nuevo, la nueva sociedad, pero también un otro espacio, ¿no? Es decir, ¿no? La selva modernizada, con lo cual este género que se pretende ser el género de la revolución, de pronto se nos revela como profundamente convencional por un lado, ¿no? Y como menos consciente, ¿no? De sus operaciones significantes hacia el espacio como coagente. Así que esto, nada, de forma, como dices, un poco sorprendente, me llevó a participar de repente en una revisión crítica, ¿no? de los archivos de la revolución, como diría mi amiga Albertina Carri, pero de este
más bien los lugares, ¿no? Donde acontece que de los actos que ahí acontecen. Estoy de acuerdo, y sobre todo como con este nivel de tensión al que expones estos textos, me parece, justamente en ese montaje. Y quería proponerte en realidad una lectura de uno de tus capítulos, de uno de los pasajes, ¿no?, del libro. Porque el libro en general se mueve en este ritmo de tensiones, me parece. Es muy productivo todo el tiempo cómo se van produciendo estas tensiones en los distintos materiales mismos, internamente y también en su encuentro. Sin embargo, hay un momento, me vas a decir si es verdad o no, diríamos casi de trance, ¿no?, en el que creo que se te lee cautivado, un momento de goce y fascinación especial, que creo que es tu lectura de La ciudad abierta, del grupo Mereida. En medio de tu lectura hay una nota al pie, si van al texto de Jens es la nota 94, que se extiende latamente sobre cómo los participantes del grupo Mereida producen su escritura, y luego ofreces una larga cita en la que se describe un acto improvisado en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces quería saber si acaso en la escritura y la investigación de La ciudad abierta hubo esta especie de encuentro particular, con una sensibilidad que también te convoca, y si acaso parte de esta resonancia tiene que ver con los principios de hospitalidad con que construían su obra arquitectónica y literaria. Sin duda, sí. El texto que aparece en la cita, y es curioso porque ahora que lo dices me doy cuenta, es un texto que también de algún modo está en una nota al poema a Mereida, porque es lo que llaman el libro de bitácora, ¿no?, que es como la narración en prosa de lo que el poema en realidad no narra, ¿no? El poema es de algún modo el resultado poético de un viaje que emprendieron varios de los que después van a ser los fundadores de La ciudad abierta, intentando atravesar lo que llaman el mar interior americano. Y sí, obviamente no es el único caso, me parece, ¿no? Obviamente el trance al que alude el título es también un pedido de permiso para entregarse a esta fascinación que muchos de los materiales, sobre todo los menos trabajados, ¿no?, y tal vez por eso ejerciten sobre mí. En el caso de la ciudad abierta, que era un corpus, entre comillas, que conocía vagamente, pero de referencia primero del poema que tuve ocasión de leer antes de efectivamente visitar La ciudad abierta, y materiales de archivo, fotografías de actos y edificios que habían tenido lugar, y habían tenido, porque ¿no?, algunos fueron después cubiertos por las dunas. Y entonces poder ir a este espacio y ser recibido, obviamente de algún modo me envolvió en la trama de una manera otra que la de un mero crítico u observador, ¿no? Cosa con la que tuve que lidiar, ¿no? Y en ese sentido, el libro trata de ser fiel a los materiales que trabaja, ¿no? Creo que aún en las zonas en las que, como la obra que discutíamos anteriormente de Bustillo, de este arquitecto, ¿no?, donde obviamente me interesan las conexiones políticas e ideológicas, pero un principio de selección del corpus era que no debía entrar ninguna obra que no podía trabajarse a título de obra, ¿no?, que no podía defenderse en sus propios términos como un hecho estético, por más que después se le entra por el lado de lo político, del lado de, ¿no? Aún en los ejemplos que acabamos de discutir de los testimonios, hay
momentos estéticos muy interesantes, ¿no? Y quizás que los propios textos tratan de dejar un poco al margen para que nos concentremos más bien en las lecciones para la lucha que podemos tirar de estos textos, pero si tienen su lugar en este libro, también de algún modo deben poder entramarse con otros hechos estéticos, ¿no? Entonces, el trance es, y esto es justamente algo que estoy tratando de pensar más en relación al arte más contemporáneo, al arte que se está haciendo hoy en día, es también una propuesta, digamos, metodológica, ¿no? para la crítica. ¿Cómo podemos, después de mucho tiempo marcado por enfoques desconstructivos, postestructuralistas, donde más bien nos ubicábamos bien por fuera de la obra, cuyos juegos de lenguaje tratábamos de desmenuzar, ¿no? ¿Cómo podemos volver a trabar amistad o incluso pasión, ¿no? con estas cosas que nos ocupan, ¿no? Y me parece que es una cuestión no trivial para las humanidades hoy en día, ¿no? Y quería, ya sobre el final, tengo un par de preguntas más, Jens, me vas a permitir. Adelante. Preguntarte por una intervención muy relevante, me parece, del libro, que es esta identificación de una especie de género o forma narrativa, o ensamblaje, me dirás tú, que llamas historias del antropoceno. Lo que más me llama la atención es que identificas esta resonancia en textos como Yaguaí, de Horacio Quiroga, escrito en 1917, o Vidas secas, de Graciliano Ramos, de 1938, pero también su sobrevivencia en el cine contemporáneo. ¿Podrías contarnos qué son exactamente estas historias del antropoceno y por qué emergen tanto a comienzos del siglo XX como hoy y nos siguen rondando en nuestro presente? Uh-huh. Es en un sentido un juego de palabras, ¿no? El título que le puse a un subcapítulo era Historia natural del antropoceno, que, digamos, remite a lo que Mary-Louise Pratt llama, ¿no?, la reinvención de América a través de la historia natural, pensando en Humboldt, ¿no? Y que igual es un momento interesantísimo porque, digamos, esa fuerza vital que para Humboldt, ¿no?, de manera invisible organiza la relación entre formas que después se plasman en cuerpos y en materialidades, también está para Humboldt, ¿no? Es el motor de la historia, ¿no? No le pone historia natural a esta creación para separar la naturaleza de la historia, sino para inmiscuir una en otra. Entonces, cuando pienso en historias naturales del antropoceno, estaba refiriéndome a textos, en ese caso, narrativas, ¿no? Donde, como en ciertas zonas del regionalismo literario, devenires ambientales, ecológicos y procesos históricos se sobreponen requiriendo una forma narrativa que pudiese de manera novedosa saltar, ¿no?, de una trama a otra. Y Quiroga es riquísimo en propuestas en ese sentido, ¿no? Ya, el cuento que citaste, en el que saltamos de la perspectiva del perro a la del humano, pero también en otro orden Anaconda, ¿no? Y los textos que se acercan más bien a las fábulas sin ser fábulas verdaderamente. Y creo que, respondiendo a tu película sobre el cine, ¿no?, ciertas zonas del cine más reciente, donde también hay una emergencia ominosa, ¿no?, de cuerpos no humanos que no son paisaje, no son ambiente, tampoco son actores, ¿no?
Estoy pensando en el cine reciente de Ivanov Novikov y Bettina Perut, por ejemplo, en el caso chileno, dejan pensarse, ¿no? A partir de líneas muy parecidas, con lo cual llego a pensar en este cine como un cine neoregionalista, porque al menos en mi perspectiva está en diálogo muy directo con estos hechos anteriores, y eso anecdóticamente me han confirmado algunos amigos cineastas, Albertina, Lisandro Alonso, que en algunos de sus films, no de manera muy directa, pero sí, ¿no? Confirmaban esta inspiración, ¿no? En universos de la novela de la tierra, del cuento de la selva, etcétera, ¿no? De una iteración literaria anterior. Muchas gracias, Jens. Quería preguntarte, después de este ingente esfuerzo de hacer este libro que nos contaste, que te tomó casi 10 años, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son los proyectos a los que estás abocado en estos momentos? Hay bastantes porque, como te imaginas, ¿no? Hay muchos hilos sueltos, empezando con el de la ciudad abierta, ¿no? que da para mucho más. Es un archivo todavía muy poco trabajado y riquísimo, pero más allá de estas tramas que dejé como ni siquiera a la mitad, ¿no? Y que podrían dar lugar a nuevos proyectos, me interesa, justamente estoy trabajando en la versión final de una versión inglesa que es un poco diferente de la primera, y donde traté de hacer más explícitas las operaciones teóricas conceptuales, ¿no? Que en el libro en español quedaban un poco sumergidas y deliberadamente en la trama más bien narrativa crítica del libro. Entonces, hay algunas nociones que me surgían, como dijimos, ¿no? A partir de las propias obras, a veces incluso, ¿no? Extrayendo de ahí lugares, conceptos como despaisamiento, como lo inmundo, que ahora estoy volviendo a pensar, como dije, en vista o en vocación de construir un diálogo, ¿no? Más de par a par con productores artísticas, ahora actuales, ¿no? de nuestra contemporaneidad, más en forma quizás de diálogo que de un libro nuevamente sobre obras estéticas o plásticas. Entonces eso en resumidas cuentas es a dónde he llegado desde terminar el libro. Y Jens, como última pregunta, tú sabes, New Books Network es justamente eso, ¿no? Una red de libros, y quería preguntarte si podías, digamos, recomendar en estos años que estuviste involucrado en este libro, pero seguramente también en tu práctica crítica bastante más vasta, ¿qué libros te han sido inspiradores, digamos, de los últimos 10 años, ¿no? Para pensar estos problemas contemporáneos? ¿Qué libros tú recomendarías como ir a buscar para pensar estas constelaciones que nos propones en tu propio libro? Un libro que siempre recomiendo porque fue como el libro, el switch que me permitió dar ese salto más allá del paisaje. Es un libro de mi ahora gran amiga Jill Cassett, que se llama Sowing Empire, Landscape and Colonization, que me parece que es uno de los primeros libros que van más allá de una crítica del paisaje, de imagen, etcétera, y, ¿no? Un libro que también trata de pensar las líneas de fuga, ¿no? Las líneas de fuga que se plasman en jardines de esclavos, en eróticas queer que salen
un poco de este corpus tan canónico y también tan heteropatriarcal, ¿no? del paisaje, de la naturaleza. Entonces ese libro es una recomendación, en fin, teórica. Otro que estoy tratando de acordarme ahora del título preciso, pero un libro que más bien en plan lúdico me ayudó a investigar más esta relación con el lugar, es el libro de Graciela Esperanza, Atlas, ¿ah? Y ahí me falta una palabra del arte latinoamericano. En fin, un libro de pequeños estudios en forma de geografía de atlas de la producción artística contemporánea latinoamericana. Y quizás como tercero, un libro que sobre el final me ayudó a pensar esta idea de un arte que se pierde en las materialidades, que se vuelve inespecífico, es el de Florencia Garamuño, Mundos en Común, ¿cómo es? Ensayo sobre lo inespecífico en el arte, me parece que es el subtítulo. Un libro también bastante reciente, de los últimos 4 o 5 años, que es fácil de conseguir. Muchas gracias, Jens. Te quería agradecer por la entrevista, pero también por el maravilloso libro que es Tierras en Trance. La verdad es que está buenísimo, lo pueden conseguir. Léanlo, porque tal como dice Jens, si la versión en inglés va a tener como esta vocación más teórica y de debate, realmente se lee como dentro de la tradición del ensayo en América Latina, ¿no? Y de ensayo sobre América Latina, que tiene esta movilidad, este aire, ¿no? Y esta ambición también, me parece, de poder recuperar una serie de constelaciones muy, muy complejas en obras de arte, literatura, arquitectura e incluso urbanas, ¿no? Que pocas veces se ve. O sea, es un libro realmente maravilloso. Te agradezco mucho, Jens, por habernos dado esta entrevista y también volver al libro, la oportunidad de volver al libro. Muchísimas gracias. Un gran gusto conversar contigo. Gracias por escuchar New Books Network en español.